presentación más linda, oye, me encanta. ¿Te encanta? Sí, Así buenísima. es. Estamos con nuestro querido Alejandro Alarcón, economista. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buen día, gracias por tenerme. No, gracias Encantado. a nosotros. Gracias por venir, claro, por pero favor. de todas maneras. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de el tema de las pensiones. Claro. Así es. ¿Qué le parece lo que viene, lo que anuncia el Congreso con respecto a esta reforma de pensiones? ¿Cómo se proyecta? Bueno, yo creo que lo primero es tener un proyecto del gobierno, que todavía no lo tenemos. Ellos tienen una iniciativa, se ha anunciado, y yo creo que es un problema muy serio que afecta a mucha gente, que ha estado pendiente por lo menos 15 años de sacar un proyecto de pensiones que son bajas, y creo que los diagnósticos en general son un poco equivocados, ¿no? De que le echan la culpa a la AFP, y cuando en realidad lo que ocurre en este país es que la tasa de cotización es muy baja, Sí. que los años que no se cotiza son muchos, se supone que deberían haber 40 años y en promedio, de acuerdo a las estadísticas, porque no están de acuerdo ni idea, pero los números son los números, tenemos 20 años. ¿Ah? Y por lo tanto, y al final hay una cuestión que no está clara todavía de dónde va a venir el financiamiento. Porque se habla de un 6% adicional. Bueno, de esto, Alejandro, recién estábamos Pero hablando lo con el escuché. diputado, sí, y hablamos de ese 6%, claro, que se va a sacar extra, pero qué interesante lo que tú dices del tema de eso de los 20 años que hay, finalmente, porque también hay vacíos, me imagino, Claro. en el trabajo, en la historia laboral de cada persona. Hay muchas veces que no se cotiza. Las lagunas. Las lagunas, exactamente. Bueno, yo creo que hay gente que defiende un sistema de reparto. El Partido Comunista defiende los repartos, sí, eso está claro. ¿Escuché algo que aquí eran comunistas? ¿No? Y había que en algún momento iba a aparecer, pero... Bueno, yo creo que las AFP han hecho la pega que tenían que hacer. Es decir, tener un manejo, una cartera, que es una rentabilidad, yo diría, bastante buena. O sea, 1,7. O sea, si alguien tenía 100 pesos, ahora tiene 170 pesos. Pero no le pidan más a la AFP, porque aquí el problema es que hay menos años de cotización de lo que tiene la OCDE, que hay muchas lagunas, ¿no es cierto? Y la cuestión de la propiedad es clave. Fue claro antes del plebiscito famoso, ¿no es cierto? Que salió rechazo. Una de las cosas que estuvo mucho en discusión fue de quién es la propiedad de los fondos. Si son heredables o no, tú mismo le preguntaste Sí. al diputado. Sí. Y yo creo que es un error tratar de darle un mangazo, que así se llama, como lo hicieron en Argentina, a los fondos que son de la gente. Los fondos son de la gente y el 6% debería ir a cuentas individuales. Eso tiene que ser complementado debido al desfase que tiene el sistema con un seguro solidario, ¿no es cierto? Está con el famoso seguro de vejez, famoso, que ya se me olvidó el nombre, que acaba de salir y que se supone va a llegar a 250.000 pesos. Y por lo tanto, esas son las bases. Pero una pregunta, Alejandro, Sí. pero no estamos claros en que, a ver, el caso Argentina, por ejemplo, las AFJPs duraron un par de años, o sea, no tuvo proyección, no resultó. En Europa está la experiencia de Francia y otros países en los cuales tampoco fue un éxito la AFP. ¿Y por qué Chile seguimos insistiendo en eso? Porque la gente lo quiere. Pero la gente lo quiere de verdad. Porque funciona. Entonces, si tú tienes AFP, pero tú le pasarías tus fondos a un sistema de reparto, yo por lo menos no se los pasaría, ¿no es cierto? Porque la gente quiere ver en una cuenta individual cuánta plata tiene ahorrada. Sí. Independiente de si es mucha, si es poca, quiere ver. Entonces aquí lo que hay que hacer es ver cómo complementamos a aquellos que por otras razones, porque tienen bajo ingreso, porque tienen lagunas, ¿no es cierto? En mi caso un océano en realidad, porque Claro. yo he cotizado muy poco en la Claro. vida. Sí, Claro. por eso. Tú estás en el caso de Yo que estoy en el caso del océano ya podría previsional. postular al seguro general, que le llaman. Ahora Claro. me estoy acordando. La pensión, La pensión- básica La pensión garantizada universal Esa, garantizada. garantizada. La PGU, La que le PGU. dicen, ¿ah? Ujú. La pensión garantizada universal, yo creo que tiene que introducirse porque hay gente que quedó en el camino. Quedó en el camino por todo lo que hemos dicho hasta aquí, de que no hay suficiente ahorro. Pero escuché a la ministra vocero del gobierno decir que
si hubiera un sistema de reparto, ella lo administraría y con mejor rentabilidad. Por favor, ¿cómo van a competir con un sistema de financiamiento que está basado en una administración financiera profesional? Sí, ya sacaron la nota, sacaron 1.7 rentabilidad. O sea, 100 pesos lo convirtieron en 170 pesos. El problema es otro. El problema es que el mercado laboral todavía es muy débil en este país, que no hay suficiente plata para ahorrar. Claro. Y tercero, que el sistema de reparto ha fracasado en todas partes. Porque tú me dices que en Francia no resultaron, pero el sistema de reparto en Europa llegó casi al quiebre del euro en el año 2011. El sistema de euro en Europa estuvo a punto de caer porque los déficits que provocaba el sistema de reparto eran gigantescos. Entonces, esta cuestión al final es poder. Es la lucha por tener un sistema único de reparto que es poder. O sea, el Estado decide cuánto te va a pagar. Y después empezamos a extender. El Estado decide cuánto trabaja. El Estado decide a qué colegio tienen que ir los niños. El Estado decide qué salud. Aquí hay que fortalecer la libertad. Eso fue lo que votó la gente el 4 de septiembre. Sí, Pero claro, hablamos de libertad en ese sentido, pero claro, la libertad, y yo creo que el reclamo social, es para algunos sectores. Porque una persona que tiene un ingreso pequeño, la persona que No gana el tiene sueldo libertad. mínimo, no puede elegir poner a su niño en un colegio, por ejemplo, de un sector acomodado, porque no le da el presupuesto. Tú sabes la teoría de los patines, entonces. Igualemos a todos ¿Cuál es la teoría de para los patines? ¿Cuál la es? que dijo el exministro, que yo le sacaría los patines a aquellos que están un poco mejor. Yo creo que no, Mario. Yo creo que hay que dejar que la gente decida. Claro. Entonces, tienen que dejar que la gente decida qué sistema quieren de previsión. Quieren dejar que la gente decida si quiere ir a la salud privada o a la salud pública. Decir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Porque si no nos basamos en sistemas basados en la libertad de la gente, por mucho que haya... Yo estoy de acuerdo contigo que hay gente que no le va a alcanzar. Claro. Y que hay que preocuparse de ello, y por eso que estoy por el sistema de pensión que asegure un mínimo. ¿Mm? Sí, yo creo que en ese sentido también, que era que asegure un mínimo, porque así, claro, porque finalmente, ¿cómo vas a, para mejorar una pensión, tienes que mejorar los sueldos? Y para mejorar los sueldos tiene que haber una economía Creciendo. creciendo. La economía va en decadencia, entonces ¿cómo vamos a tener mejores Sí. pensiones? Bueno, ese es lo que dice la Carla, es la clave. Tiene que haber una economía pujante, Claro. una economía que crezca, una economía que aumente los empleos. Si seguimos con este decrecimiento, al final va a terminar la gente sin pega. Y si la gente no tiene pega, no puede ahorrar. Y si la gente no puede ahorrar, no va a haber ningún futuro. Y además que el sistema de reparto tiene que ser financiado. La plata no sale de cualquier lado. ¿Estás escuchando al diputado y ahí no? Bueno, ojalá ¿Qué? que estuviera aquí para poder... ¿Qué cosa? Para decirle algo. ¿Cuál de todas las No para cosas? decirle algo, porque es muy penca hablar de algo cuando no está presente. Cuando no está la- presente la Claro. persona. Eso es lo para que poder yo creo, por lo menos, que responder. siempre Sí, es el verdad. Dean Kurt, el principio básico de los ingleses, que tú tenés derecho a dar tu réplica. Claro. ¿Te fijas? Entonces, acá tenemos un problema. Hay que financiar la pensión. Esto hizo famoso un premio Nobel de Economía. Se me olvidó el nombre. Que habló del ciclo de vida. ¿Ah? Y para eso necesitas tener un periodo de ahorro. Claro. Necesitas tener un periodo de ahorro para poder financiar tu pensión futura. ¿Ah? Entonces, cuando te lo tiene que financiar el Estado y el Estado no tiene la plata, ¿qué es lo que hace? Expande. Hace más gasto público. Y eso llevó a la quiebra del sistema fiscal en Europa. Sí, el euro estuvo a punto de caer porque el déficit que tenía que pagarse por las pensiones era inmenso. Era un déficit inmenso y por lo tanto eso provocó una tendencia a la caída del euro. Y quien sostuvo la caída del euro fue Alemania, la señora Merkel. La señora Merkel creó fondos de estabilización y salvaron a Europa porque el déficit era inmanejable. Ahora mi pregunta, porque ya puedo entender que usted dice la FP debe conservarse. Puedo entender esa postura. Pero también por otra parte, a la gente le decimos la FP no se puede tocar, pero el fondo E, que es el fondo supuestamente menos riesgo, también tuvo pérdida. Y uno que cotiza dice, chuta, me están diciendo que la FP la salve, pero igual estoy perdiendo No plata. estoy diciendo que salven a la AFP. Ya.
Estoy diciendo que la gente decida Claro. si quiere AFP Claro. o si quiere otro sistema. Claro, que sea tu libertad, ¿no? Que haya libertad de Claro, elegir. Si tú quieres, Sí. bueno, lo haces y si no, no lo haces. Pero de todas maneras, en Chile no hay nadie. Bueno, primero se sacaron los fondos. Claro. Partamos de la base. Partamos de esa base. Partamos de la base que sacaban. Y cuando nos dijeron se pueden sacar, corrimos todos a sacar. Bueno, Perdón. ese es otro Obvio. problema. Yo alcancé O sea, a sacar- claro, ese se, otro me olvidó, problema se me que olvidó toda- tocarlo con La el Carla tiene diputado toda la Alberto. razón. Alcancé a Claro. sacar mis 50 luquitas, sí. No, yo saqué todo y hoy día, la verdad es que no sé. Yo doy un ejemplo así claro. Mi papá, de hecho, mi papá se pensionó antes, empezó cuando uno se pide la jubilación Anticipada. anticipada. Sí. Ya, y pero él uniendo seguros y cosas, tiene una jubilación, pero mi papá tuvo que seguir trabajando. Mi papá tiene 69 años, 70 años cumple ahora. Y mi papá, si no trabaja, olvídate. Claro. O sea, con las pensiones. Entonces, una persona que trabajó toda su vida, gerente, o sea, bien, no le alcanza, tienen que trabajar. Entonces, es como súper. Es tan idílico, como que Es tú decís, complejo. ¿desde qué punto podemos arreglar esta situación? ¿De dónde realmente se va a sacar la plata real para dar unas Exacto. buenas pensiones? ¿De dónde? ¿De dónde vaya a sacar la plata? Porque- Si no hay plata. Porque al final puede ocurrir algo peor, que está Claro. detrás de tus palabras, que el fisco Ah, crezca tanto, el gasto fiscal, que aparece la inflación, que ya la tenemos. ah. Y yo me acuerdo que le dije a parlamentarios que los retiros iban a causar un nivel de inflación tremendo. ¿Y sabes Sí. lo que me dijeron? En un estudio en vivo me dijeron mentiroso. Bueno, pregúntele a la gente si era mentira que con los ¿Verdad? retiros se iba a causar mayor inflación. Se causó mayor inflación Sí. porque en este momento tenemos una inflación que está tendiendo al 13% al Sí. final de este año. Sí. ¿No es cierto? Y cuando se dijo esto, la inflación era en términos anualizados 2,5%. Entonces, creció en la práctica 10 veces. Increíble. Y la inflación se come las platas del fisco también. Es decir, acá es clave tener un sistema sustentable. Franco Modigliani, el profesor de economía, premio Nobel, que inventó la teoría del ciclo vida y que nos dice básicamente que tenemos que tener un fondo de recursos que ayuda a financiar la vejez. Eso es lo que dijo en síntesis Modigliani. Sí, yo creo que en ese punto, porque tampoco hay mucho tiempo más, ¿en cuánto tiempo más las pensiones realmente podrían mejorar si esto ya se mejora, ¿cierto? Hay un proceso que es lógico, todo proceso termina. Esto no vamos a estar eternamente con toda esta economía, pero hay una proyección, ¿cierto? Que se va a demorar cierto tiempo en levantar según lo que se haga también. Entonces, tampoco hay una cosa porque, por otro lado, vivimos mucho más vivimos mucho más años, ¿cierto? Y las mujeres tienen peores pensiones. Las mujeres, o sea, la diferencia hoy día de sueldo sigue siendo Sigue igual. siendo altísima. Y también hay lo que te decía antes, ¿qué hacer con las personas, por ejemplo, que soy parte de un grupo grande que solamente han boleteado, por ejemplo? Hemos trabajado en horarios por años. Hay muchas lagunas. Entonces, todas esas lagunas, ¿cómo las rescatáis, señor? No va a venir nadie hoy día a decirme, no, nosotros ya jodimos. estamos listos ya. O sea, Ya estamos o si no pedidos. empezamos ahora a ahorrar por nuestro lado, nuestras plata y para pensar en nuestra vejez, no tenéis por dónde. No hay Yo chance. creo que tienes toda la razón, pero creo que no es el problema mayor. El problema mayor es que dejen a la gente elegir dónde poner su plata. Sí. Que no te obliguen a poner tu plata en un fondo estatal. Porque cuando pones la plata en un fondo estatal, no saben qué va a terminar. Y puede terminar como en Europa, con un sistema quebrado. En Chile tuvimos el sistema estatal quebrado de reparto. Entonces, de alguna yo manera, por el otro lado, tú te aseguras. Ahora, veo la AFP, plata. Claro. Veo la plata. pero como economista, porque ¿dónde se me generan dudas? Si retrocedemos en el tiempo y vamos a los titulares, a los periódicos de los años 80, se decía que con esta nueva AFP, la gente podría jubilar incluso con el sueldo en actividad y se Están prometió equivocados, mucho. están Se prometió equivocados. mucho. ¿Dónde estuvo la falla? La falla estuvo que en vez de 10% debería haber sido 20%. Claro. Pero acuérdate quién gobierna el país. Entonces ya me imagino el ministro del Trabajo informándole al presidente que necesitamos que en vez de 10 sea 20. Me imagino la escena. Pues no lo voy a contar aquí porque todos se la pueden imaginar. Pero estaría entretenida, por favor, ¿Ah? cuéntenos. No, Pero es que yo, 20%, en claro. ese tiempo era un niño, así que no tengo información. Era un pibe. Entonces, lo realmente importante es que la gente quiere un sistema que pueda ver su plata, cualquiera que sea. Claro. Y que la plata que pueda aportar el día de mañana pueda ver cuánto rentó. No quieren sistemas estatales que al final no mueven la plata. Sí. Y cuando se enteran que el Estado le va a asegurar una pensión, ¿no es cierto?
también es muy poco. Es muy poco, lo hemos visto en este país, lo vimos en Europa. Es decir, lo que necesitamos es darle la oportunidad a que la gente elija. Una cosa que le pregunté al diputado fue el tema de, bueno, que la diputado Undurraga. PGU, el diputado Alberto Undurraga, que tiene que ver con estas PGU que no se entregaron, que, que la gente no las ha cobrado. Y ahí me quedó una duda igualmente porque no las han cobrado, ¿cierto? Y esa plata está. Claro, pero que se reutiliza para otras cosas, una cosa así más o menos. Lo que pasa es que no solo es que no la han cobrado, es que no la han repartido. Exactamente. No la han repartido, o sea, es una responsabilidad del Estado, porque esa plata es un fondo estatal. Exacto. Esa plata no viene de la AFP, viene de un fondo estatal para un fin específico, la pensión garantizada universal. Y esa es una cuestión que no ha habido mucha ebullición, nada. Pero tiene que repartirse, porque ya está legislado, las platas están disponibles. Tienen que repartir la plata. No pueden quedarse con la plata. Pero espera, o sea, es como que no es retroactivo. O sea, las personas, que ese es que a ese punto voy. Porque si uno no cobró algo que sí tenías el derecho y está esa plata, ¿por qué ahora no la puedes cobrar? Habían dos reclamos. Uno era que no repartían la plata que ya estaba disponible. Sí. Y el otro, lo que estás diciendo tú, que sea retroactivo el efecto de las pensiones garantizadas universales. Sí. Eso no está legislado, tiene que legislarse. Hay que legislarse, pero legislar con responsabilidad. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Porque al final, Carla, yo te digo a ti, suponte que tú estás postulando, que no es el caso, a la pensión universal. Sería hermoso, pero no. Sí, no, pero suponte. Me queda todavía mucho tiempo. Vamos a hacer un ejemplo. O Mario. Yo estoy más cerca, sí. Mentira, un poquito más deteriorado ya. Eres más joven, ¿eh? Bueno. Es más joven que yo, así que sí. Unas horas. ¿Es más joven? Sí. Ya. Un año nomás. Bueno, pero igual, para que cachi. Bueno, él entonces va a pedir. El colágeno va a pedir la pensión, ¿ya? Tú la vas a pedir. Y con esta discusión se me fue el hilo, pero... pero mejor no era que termine así, no, ¿viste? espérate. Ya. Se le va la onda. Se va a pedir la plata. Y después, es tanto el esfuerzo que tiene que hacer el fisco, porque entendamos, esto ha pasado, no estoy contando un cuento, esto ha pasado en varias partes del mundo. Al final el que pone la plata es el Estado. Y si la plata produce un efecto de la inflación, ¿qué sacas con tener una pensión más alta? Da lo mismo, si te va a caer el valor de la plata por la inflación. Claro, o sea, tu es plata vale la menos. discusión actual. Sí, pues ¿Qué sí, sacamos con tener un subsidio y le metemos la plata al ¿qué bolsillo sacáis a la de gente? 50 lucas más y tenés 100 y lucas al final menos en realidad? Exacto. Claro. Exacto. Te subieron el sueldo mínimo ahora es como, no sé más, pero no, 100 menos lo que uno gana. Estoy diciendo de manera muy poco elocuente esta mañana, muy poco elocuente. Muy poco elocuente. Sí. Pero es la verdad. Lo que estoy diciendo es que necesitamos un sistema que sea estable en el tiempo y que logre financiarse sin inflación. Porque de lo contrario, la plata se te va a hacer sal y agua. ¿Y existe ese sistema? ¿Existe esa forma? Sí. ¿Cuál sería? Porque el sistema de ahorro privado normalmente tiene mejor rentabilidad. Y eso ha dado el 1,7% de las AFP. Así es. O sea, eso es real. Eso es matemática. Privado, sí. Eso es matemática. Son números. Eso no, claro, si eso no Entonces, el tema de fondo aquí es no crear sistemas burocráticos, sistemas públicos que se comen todo y que la plata nadie sabe dónde está. Porque si tu plata, Mario, va a un sistema de reparto, tú nunca vas a saber exactamente cuánta plata tienes. Claro. Solo te dicen, vas a tener una mejor pensión. Claro. Sí, ¿y quién me lo garantiza? La ministra te lo garantiza porque le dijo a todas las personas, yo lo vi hace poco, que ellos iban a tener mejor rentabilidad. Por favor, seamos serios. Alejandro Alarcón, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Como metralleta, ¿ah? Agarraste todo lo que no hiciste la semana pasada que estaba más dulce. Y eso que hoy día vino suave. Mire, pero con metralleta. Suave. Sí. Gracias.